Llegamos al tercer bloque y ahora a hablar de un tema que atrae muchísimo y que es parte de la historia no solo de Misiones de la Argentina, sino de la humanidad toda, que es los nazis. ¿Qué pasó con los jerarcas nazis una vez terminada la Segunda Guerra Mundial? Sabemos que Hitler se suicidó en el búnker, sabemos que la plana mayor que venía debajo de Hitler en buena parte fue enjuiciada en los juicios de Nuremberg, otros se escaparon, algunos fueron encontrados, uno de ellos aquí en la Argentina, pero hay otros que quedaron como en un limbo, nunca se pudo saber, y de eso hay mucha teoría tejida en nuestra región. Así es, mucha investigación, muchos libros escritos. Hay que recordar que con la anuencia de Perón han llegado justamente al país un grupo bastante importante de jerarcas que han cambiado de nombre, por eso la dificultad también para identificarlos, de profesión, de actividad, etcétera, etcétera, y se han expandido no solamente en el territorio nacional, aquí en la Argentina, sino también en la región, Brasil, Paraguay. Y de eso empezamos a revisar por qué, porque el gobierno nacional decidió levantar la restricción en cuanto a aquellos documentos que estaban vedados al acceso. Vamos a ver qué se conoce, porque esto progresivamente se irá conociendo, porque se va a empezar a desclasificar toda la documentación que se tenía en aquella época. Hay muchísimas hipótesis, incluso si efectivamente Perón en su momento había transferido oro a Paraguay como parte de un acuerdo, etcétera, etcétera. Muchas cosas por resolver aún. Nosotros tuvimos oportunidad de repasar los escritos que hicimos aquí en Misiones, pero también hablar con un periodista y escritor de Paraguay que ha hecho un libro y también incluso habló con gente que había trabajado con Stroessner y que le ha indicado que efectivamente, bueno, había movimientos nazis importantes ahí en Paraguay. Vamos a ver primero una nueva entrega de Registro Diario, este especial que decidimos hacer este año en el marco de los 100 años que cumple el Diario del Territorio, que nos lleva a meternos en nuestro archivo para ver lo que tenemos, para ver lo que se escribió y para actualizar y traer al presente aquellas cosas que en el Diario del Territorio se han leído y se han visto. Así que una entrega de Registro Diario sobre los nazis en la región. El gobierno de Javier Milei ha decidido abrir los archivos relacionados a los nazis aquí en la Argentina. Se ha desclasificado y por lo tanto vamos a tener la oportunidad de conocer si efectivamente aquellas hipótesis y aquellas historias son verdaderas de las que se fueron conociendo a lo largo de estos años. Será una oportunidad para resolver entonces muchas de las hipótesis sobre la presencia de los nazis tanto en el país como en la región Brasil, Paraguay. Durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón se facilitó la huida de Europa y la llegada al país de varios jerarcas nazis. Muchos llegaron a esta parte de la región. Después de la Segunda Guerra Mundial llegaron alrededor de 180 jefes del Tercer Reich. Se cree que muchos recalaron en Misiones, entre ellos Bormann y Joseph Mengele, antes de cruzar a Brasil. Se espera que la desclasificación de los archivos permitan resolver los misterios en torno a la presencia de nazis en el país y en Misiones. La penetración de la ideología nazi fue un tema crucial porque ocupó también en las páginas del Diario del Territorio numerosos espacios y aquí lo vamos a repasar en Registro Diario. Después de la rendición militar alemana en la Segunda Guerra Mundial, y con la complicidad activa de las autoridades nacionales, Argentina fue refugio de criminales nazis de la talla de Eichmann o Mengele. Los registros indican que Eichmann y Mengele desembarcaron entre 1949 y 1950 aquí en la Argentina tras haber iniciado sus gestiones de ingresos ante las autoridades argentinas en Europa durante 1948. Mengele, un médico militar conocido como el Ángel de la Muerte, se sabe vivió en paz en la región con la anuencia de los gobiernos de Argentina y Paraguay, pero también del gobierno de Alemania. Lo que nunca pudo determinarse fue su real y exacto paradero. Por alrededor de 3 décadas se habría movilizado entre Argentina, Paraguay y finalmente Brasil, donde falleció. Diversas investigaciones dan cuenta que la región fue refugio de jerarcas nazis tanto en la Argentina como en Brasil y Paraguay. Justamente en ese país
El escritor y periodista Andrés Colman Gutiérrez escribió algunos libros relacionados con el tema, Mengele en Paraguay y El hombre que fue chofer de Stroessner y Mengele. El primero, un libro de investigación periodística sobre la conexión nazi con la dictadura de Stroessner y la red de protección al ángel de la muerte escondido en Jovenau, Paraguay. En el caso de San Ignacio, en la provincia de Misiones, los científicos encontraron varios objetos que indican que las construcciones que llevaron a cabo hacia la primera mitad de la década de 1940 pertenecían a construcciones de aquella época. Entre los hallazgos más importantes se cuentan monedas alemanas y también porcelanas alemanas de aproximadamente esos mismos años. Todo esto en San Ignacio, Misiones. Se cree que el lugar fue pensado para jerarcas nazis que buscaron un refugio. No obstante, sigue siendo uno de los grandes misterios que envuelve a San Ignacio y a la provincia de Misiones. Pero hay que remitirse a años atrás. A fines de abril y principio de mayo de 1938, un año después del inicio de la guerra entre Japón y China en el Teatro de Operaciones Oriental y un año antes de la invasión alemana a Polonia en el occidental, el territorio denunció desde sus tapas el flagelo de la penetración de la propaganda nazi en esta provincia. Una importante afluencia de alemanes llegaban por entonces a algunas colonias como los casos de Bonpland, El Dorado, Alén, Monte Carlo, Oberá y Puerto Rico, marcando una diferencia proporcional con otros habitantes argentinos. En ellas, precisamente, se había verificado la existencia de una organización nazi. En la Argentina ya se había avanzado con el intento de descifrar tal misterio. Algo similar ocurrió en febrero de 1992, ya que el entonces presidente de la República Argentina, Carlos Saúl Menem, ordenó la apertura de los archivos secretos relativos a criminales de guerra nazi. Ahí estaba. Hay dos que me parece que ya está casi comprobado que estuvieron en la región y que tiene que ver con lo que vamos a hablar con Andrés Colman, nuestro colega del Paraguay. Uno es Borgman y el otro es Mengele. Mengele, son las dos figuras que prácticamente hay un acuerdo de que por acá anduvieron, ¿no? Propiedades, registros también que tiene que ver y testimonio de mucha gente que plantearon que efectivamente tuvieron presencia efectiva en Paraguay, es lo que nos cuenta Colman, que hizo dos libros en realidad, uno muy ligado a esta investigación que contábamos y el otro ligado a Stroessner y también esta influencia y esta protección que le brindaron a aquellos nazis que han llegado a esta parte de la región. Hablamos de esta manera con él. Buenos días, un gusto saludarte, Tony, y también a toda tu audiencia. Bueno, nos sorprendió este tema y nos alegra que haya ocurrido finalmente aquí en la Argentina porque seguramente hay mucho misterio por resolver en materia de la presencia nazi a lo largo y ancho del territorio nacional y sobre todo también lo que tiene que ver con nuestra frontera. De hecho, nosotros siempre estuvimos muy ligados y se sabe que por aquí, por el río Paraná, cruzaban muchos jerarcas nazis y de hecho esto lo hemos comentado. Pero, ¿qué mirada ustedes tienen ahí del Paraguay, de todo este movimiento, digamos? Sin duda, hay mucha expectativa de lo que puedan revelarse en estos documentos, teniendo en cuenta, digamos, que Argentina fue la base de llegada de muchos jerarcas nazis. Se habla incluso de cerca de 5.000 personas ligadas al régimen de Adolf Hitler que huyeron hacia América Latina y que el lugar de desembarco principal fue obviamente Argentina en ese momento bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, que sí, era evidentemente el protector de estos jerarcas nazis, a quienes quería utilizar como cerebro de algunos proyectos y también como, digamos, asesoramiento militar, político. Eso evidentemente traspasó a Paraguay con el dictador Alfredo Stroessner, también hijo de un alemán migrante favorable a los nazis,
y bueno, Stroessner era evidentemente admirador del nazismo, solo que cuando el fin de la Segunda Guerra Mundial lo obligó a alinearse con Estados Unidos, pero nunca disimuló y de hecho fue muy amigo principalmente del aviador Hans Ulrich Rudel, ¿verdad? Sí. El héroe de la Fuerza Aérea, digamos, de los nazis, que fue, y esto creo que podríamos conocer más tal vez cuando se desclasifique estos documentos, fue el gestor de la construcción de la represa de Yacyretá. O sea, está casi comprobado por testimonios, por documentos, que Perón, cuando estaba todavía en el exilio en España Sí. y ya estaba por volver a Argentina, le pide a Rudel que viaje a Asunción y le convenza a Stroessner para construir Yacyretá. Y bueno, Rudel viene obviamente como consultor de una empresa franco-alemana, creo que gana mucha plata en esa gestión y lo convence a Stroessner. Stroessner lo admiraba a Rudel eh, para construir Yacyretá y finalmente Perón, ya muy enfermo, no puede venir y quien viene a firmar el tratado en Asunción es María Estela Perón, ¿verdad? Ya como Sí. vicepresidenta y luego ya como presidenta. Entonces hay ahí un nexo muy fuerte. También hay muchos datos de tráfico de armas entre Rudel, Stroessner, Perón y bueno, alemanes que hasta compraron un submarino para un país que no tiene mar Claro. para venderlo a Sudáfrica, ¿verdad? Entonces hay Sí. demasiados elementos que nos gustaría conocer más en profundidad y ojalá que en estos documentos lo sepamos. Y, Andrés, a mí me tocaba en varias oportunidades hacer informes similares sobre lo que ha sido la presencia nazi, tanto en el territorio provincial como también en la región, y particularmente uno se encuentra con dos costados de la realidad, aquellos que sí pueden hablar, otros que bueno, intentan olvidar el pasado. De hecho, una experiencia que me marcó bastante fue ver, por ejemplo, la bandera nazi en el Museo de El Dorado, que después alguien hizo desaparecer directamente, pero lo cierto es que había muchos elementos, muchos rastros. Acá por onda corta me contaban de que lograban escuchar, por ejemplo, las transmisiones que hacía en su momento Hitler, o sea, digamos, tratar de transmitir ese mensaje y de hecho se enviaba dinero, por ejemplo, desde acá. O sea, había un vínculo fuerte, por ahí sin conocer todavía lo que iba a representar justamente la gestión de Hitler durante su administración, digamos, ¿no? sí, bueno, como sabes, así como en Misiones, en el lado de Itapúa, Paraguay, hay una comunidad migrante alemana muy fuerte desde principios del siglo XX, quienes recibieron con mucha expectativa la subida de Hitler al poder y pensaron que era como una posibilidad de recuperación de Alemania. Y hay varios grupos de colonos que Sí, adhirieron al partido nazi. Eso hace que se haya encontrado muchas fotografías de la esvástica pintada en la escuela de Camburetán, la escuela alemana de Camburetán, que está muy cerca de Encarnación, en Jovenau, en Obligado, en Bellavista. Hay fotos de maestros con alumnos vestidos con uniformes nazis, con la esvástica, ¿verdad? claro. Todo eso, lo que me cuentan es cuando medio siglo después yo empecé a hablar con algunos de los protagonistas todavía vivos, es que muchos se desencantaron cuando supieron de los horrores, digamos, de los campos de concentración Claro. y obviamente vino lo que se llama acá desnazificación, ¿verdad? Que fue Sí, incluso una propuesta del gobierno y se pagaba por eso a los alemanes que se desnazificaban, pero quedaron muchos que mantuvieron, digamos, esa adhesión. Y eso hace que hasta hoy haya grupos de simpatizantes nazis muy fuertes todavía en estas colonias alemanas. Y bueno, está el mito no comprobado, pero muy fuerte de que de que Hitler no murió en Alemania y que estaría enterrado debajo de un hotel en Asunción, ¿verdad? Que es algo que cuando el
escritor Abel Vázquez viene, hace unos meses vino a Asunción, Sí. pidiendo que le permitan hacer como una inspección con un aparato de rayos X, le dijeran que no, que le está terminantemente prohibido hacer eso. Y bueno, eso solamente alimenta el mito, ¿verdad? Claro. Yo creo que esta declasificación de documentos nos va a ayudar a conocer eso. También mucho sobre la presencia de Mengele. Mengele viene en el 51, sin todavía abandonar Argentina, viene con frecuencia a Paraguay a vender herramientas agrícolas de la fábrica familiar en Alemania. Sí. Y establece una base en El Dorado, en Misiones, una firma que se llama Cafetti, donde con la famosa también acá ferretería alemana, que era también de Werner Jung, que es el que sale como testigo para que él tenga la nacionalidad paraguaya, se establezca un vínculo comercial, político, clandestino, etcétera. Bueno, ojalá que sobre eso haya más documentos, porque Mengele se vuelve una especie de asesor de Stroessner, y además dicen que fue hasta su médico particular, porque Stroessner sufría una enfermedad de lupus, ¿verdad? De cáncer en la piel, y que Mengele le ayudó a tratarlo. Y ahora, en relación a la presencia de Mengele ahí en la zona de Cándido Godoy, también está la fuerte hipótesis de que siguió haciendo experimentos. De hecho, se conoce que es uno de los lugares donde mayor cantidad de gemelos hay en el mundo, sin resolverse todavía, más allá de varias hipótesis que se manejan. Pero hablando con algunos colonos por allí, deslizan de que efectivamente pudo haber estado. Sí, es uno de los temas que no se pudo comprobar plenamente, ¿verdad? Sí. El hecho de que haya muchos gemelos sí es real, pero vos, siguiendo un poco la línea de tiempo de Mengele, no hay datos de que demuestren de que él estuvo viviendo en Cándido Godoy, ¿verdad? Porque después de ir de Paraguay ya se fue directamente a la zona de San Pablo, y bueno, pero hay mucha leyenda que hay que investigar a fondo para saber qué es real y qué es parte de, digamos, de lo que la gente fue inventando también en torno a Mengele. ¿Qué se sabe del famoso envío de oro que Perón le habría enviado justamente a Stroessner como parte de, tengo entendido, de la protección también a los nazis allí en Paraguay? Es otro de los, digamos, de los puntos que falta investigar y comprobar, ¿verdad? Pero sí, obviamente, ellos eran socios comerciales en tráfico de armas, en construcción de represas, en una cantidad de cosas. Evidentemente eso implicaba un pago, habrá sido en efectivo, habrá sido en oro, habrá sido en muchas otras formas, ¿verdad? También pagos políticos. Eso está comprobado, ¿verdad? Que había una sociedad, no solamente entre Perón y Stroessner, también con Pinochet, que tenía también nazis protegidos, Banzer en Bolivia, que también tenía nazis protegidos. Entonces había como una red, lo que llaman la Odessa sudamericana, muy fuerte entre los dictadores y sus protegidos nazis, ¿verdad? Y bueno, ahí había operaciones políticas, comerciales, de alto nivel económico, que seguramente haya incluido parte de los tesoros nazis hasta hoy buscados, ¿verdad? Ahí estaba, entonces es parte de nuestra historia, es parte de la historia de la región y es parte de la historia que está escrita y está contada en las páginas del territorio en estos 100 años de historia que tiene nuestro diario, ¿no? Así es, así que hay mucho para revisar todavía, vamos a ir capítulo a capítulo conociendo parte de la historia a lo largo de este año, es lo que nos propusimos revisar durante este ciclo de Metadata. A una pausa y a la vuelta nos vamos a meter ahora sí en el tema de la semana, tema judicial pero también tema político de la semana y le diría yo que de todo el mes de abril, porque esto se va a extender hasta mediados de abril y después va a traer los hermanos Quisca.